En este capítulo vamos a conocer el Renacimiento en Europa y también, lógicamente, por ende, en España. En la primera de las dos partes hablaremos de su expansión en Europa y nos centraremos en los grandes focos que fueron Alemania, Francia y Flandes. El origen del Renacimiento fue en el norte de Italia, concretamente en Florencia. De ahí cruzó los Alpes y se expandió por toda Europa en el siglo XVI. Y los principales focos en Europa fueron Alemania, Francia, España y Países Bajos. Empezamos con Alemania. El introductor fue Alberto Durero, que fue un pintor especializado en grabados. Un claro ejemplo sería este que tenemos aquí a la derecha, un tríptico. Las obras que se realizaban eran temas religiosos, retratos, paisajes, cuadros mitológicos e ilustraciones de libros, lo que son las miniaturas, que precisamente aquí Alemania fue una de las potencias en esta parte del arte, concretamente en miniaturismo. Otros artistas, aparte de Durero, son por ejemplo Hans Holbein el Joven, Lucas Carnac el Viejo, que era amigo íntimo de Lutero, o Albert Adolfer. Mi alemán la verdad que no es muy bueno. Y la idea principal era que había que hacer una renovación intensa del espíritu germánico motivado por la reforma protestante. Esta era la idea principal del Renacimiento alemán. En Francia, el introductor fue el rey Francisco I, que fue un gran humanista y mecenas de las artes, que contrató a varios artistas italianos como por ejemplo Leonardo da Vinci para la corte de Francia de París. En este país destacan las obras en arquitectura principalmente, con palacios y castillos, y empleaba los órdenes arquitectónicos clásicos en las fachadas de dichos palacios y castillos. Otras manifestaciones artísticas renacentistas pues son en los jardines, en la pintura, la escultura y la música también. Y la idea principal que transmitía el Renacimiento francés era la alegría de la vida, la confianza en el hombre, el apetito por el saber y el espíritu del libre examen. En Flandes tuvo una peculiaridad, que tuvo muy poca influencia italiana por la fuerte personalidad de su escuela pictórica del siglo XV. Era una escuela pictórica muy fuerte y la influencia italiana fue mucho menor. Inventaron lo que es la pintura al óleo, que es una mezcla de pintura y aceite que permite hacer unos retoques unas pinceladas más finas y retocar la obra porque tarda mucho en secar. Por tanto, tenían un estilo propio y reflejaban sobre todo una sociedad burguesa que adquiría obras de arte como demostración del poder. Aquí podemos ver el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa que está embarazada. Las características de la pintura flamenca eran el gusto por el detalle y el realismo, el escaso uso de temas mitológicos y religiosos y el desarrollo del paisajismo y de las escenas cotidianas y retratos familiares. Y artistas más destacados fue sobre todo Jan van Eyck, que perfeccionó la pintura al óleo, hizo muchos retratos, y también por ejemplo Roger van der Weyden, que trató temas religiosos, y Peter Bruegel el Viejo, que realizaba escenas cotidianas. Y en la segunda parte hablaremos del Renacimiento en España y sus peculiaridades más notables, tanto en arquitectura como en escultura y en pintura. En arquitectura podemos distinguir tres grandes periodos. El plateresco, que es producido por arquitectos locales y tiene una gran influencia gótica. En este arte, en este periodo, introducen elementos nuevos decorativos en los edificios góticos y se llama así plateresco por el uso de delicados relieves similares a los realizados por los plateros. Un claro ejemplo es el Palacio de Santa Cruz en Valladolid, que está aquí a la derecha. El segundo periodo es un periodo purista, también llamado clasicista, donde se usan modelos arquitectónicos clásicos, columnas, dinteles y frontones. Ejemplo, el Palacio de Carlos V en Granada.
o la Catedral de la Asunción en Jaén, que la podemos ver aquí en la derecha. Y el último, el herreriano, que tiene muy pocos elementos decorativos, con las líneas rectas, los volúmenes cúbicos, y el ejemplo más claro de todo fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y en esta tabla podemos ver los diferentes arquitectos encuadrados en su estilo determinado de los periodos arquitectónicos del Renacimiento. El primero, que fue el plateresco, el segundo el purista o clásico, o clasicista, mejor dicho, y el tercero el herreriano. La principal característica de la escultura en España del periodo renacentista es su religiosidad, que quiere inspirar una espiritualidad, un sentimiento religioso y a la vez provocar un fervor religioso. Los materiales utilizados en la escultura son el mármol, el bronce, la madera policromada, en especial, y otros. Y en la pintura, el predominio absoluto de la pintura religiosa es aplastante, y al igual que en la arquitectura se busca la espiritualidad, el sentimiento religioso y el fervor religioso. Y hay una preocupación fundamental por la luz, el color y la perspectiva. Las escuelas pictóricas son tres: la valenciana, la castellana y la extremeña, con diferentes pintores, y las características fundamentales son de la valenciana, que es, por así decirlo, la puerta de entrada de la influencia italiana y de nuevas tendencias; la castellana, que tuvo un gran auge en el segundo tercio del siglo por el comercio económico con las Indias; y la extremeña, que tuvo mucha influencia portuguesa. El principal exponente de la pintura renacentista española fue el Greco, un pintor muy peculiar, que por eso vamos a hablar de él en especial. El Greco era su mote, era un pintor de origen griego que en realidad se llamaba Doménicos Theotokopoulos. Se formó en Italia y se instaló en Toledo en 1577. Tenía un estilo muy personal, utilizaba un cromatismo muy vivo y destacan las tonalidades rojizas y azuladas en sus obras. Además, hay unos grandes contrastes de luz y una complejidad de sus composiciones, donde además las figuras son muy alargadas, y esto influye en espiritualidad. Lo podemos ver en la obra de la Crucifixión, que está aquí en la derecha. Además de esta, hizo otras obras importantes, como por ejemplo El entierro del conde Orgaz, El expolio, El caballero de la mano en el pecho, El sueño de Felipe II o Cristo abrazado a la cruz, por citar algunas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.